¿Qué tal, hermanos y hermanas? Que el Señor los bendiga. Estamos listos para nuestra lectura de hoy. El día de hoy, el capítulo 16 del libro de Números. Vamos a recordar que en todos estos capítulos hemos estado viendo la relación de Dios para con su pueblo, dando el Señor instrucciones a través de Moisés. Y bueno, el pueblo de Dios estaba llamado a obedecer a Moisés, obedecer a Dios, a pesar de las circunstancias. Habíamos visto en el capítulo anterior que el Señor mandó al pueblo de Israel a poseer la tierra prometida. Tenían que pelear con un ejército de hombres grandes, gigantes prácticamente, los hijos de Anac. Pero los israelitas no creyeron que Dios podía darles la victoria. Entonces no subieron a la batalla, el Señor se enojó muchísimo. Después el Señor les dijo, ahora no hagan nada, no peleen. Pero los israelitas desobedecieron y ellos dijeron, sí, vamos a ir a pelear. Y pues fueron derrotados porque también desobedecieron a Dios en ese aspecto. Bien, todo esto que estamos viendo está sucediendo en el desierto, ¿sí? El desierto por ahí, entre el desierto del Sinaí y el desierto de Parán. Ahí estaba el pueblo de Israel. Recordemos que cuando se levantaba la nube, entonces el pueblo tenía que salir, caminar hacia donde la nube los llevara. Y habían también levitas que tenían que desarmar el tabernáculo. Habían levitas que tenían que transportar los muebles del tabernáculo. Ahí estaba, por ejemplo, la tribu de los coatitas, ¿sí? De los coatitas. Y vamos a hablar el día de hoy de estas personas, de los coatitas y de uno de sus descendientes, Coré. Pues bien, vamos a ver qué nos dice el capítulo 16 de el libro de Números. Dice, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Bueno, aquí hemos empezado, ¿verdad? Estos hijos de Coré, ¿sí? Coré, como habíamos mencionado, era de la familia de Coat, de los coatitas. Los coatitas tenían el ministerio de transportar los muebles del tabernáculo, ¿no? Ya sea la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, el arca del pacto, el lavatorio, etcétera. Pero de pronto Coré, de los coatitas, se levanta, ¿no? Y además que arrastra a otra gente, por ejemplo, Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab. Estos eran hijos de la tribu de Rubén, ¿no? Entonces estaban como esparciendo la levadura en contra de Moisés, siervo de Dios, y empezaron a hablar contra de Moisés. Dice el verso 2, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantasteis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Bueno, aquí de pronto Coré y los hombres que estaban con él, ¿no? Dijeron, ya Moisés, basta de ustedes, ya estamos cansados de ustedes. Todo el pueblo es pueblo santo y Jehová está con todos, con cada uno de ellos.
De pronto Coré quería deshacerse de Moisés. Moisés, ya pasó tu tiempo de llevarnos, de guiarnos. Ahora tiene que guiarnos otra persona. Probablemente Coré estaba queriendo ser pues esa persona. Había como una especie de envidia. Uh-huh. Pero Moisés, veamos que Moisés cuando oye esto, no se pone agresivo, simplemente se postró sobre su rostro y habló, le dijo a Coré calmadamente, el Señor va a mostrar a quién ha elegido. Ese es el corazón que tenía Moisés, un corazón bastante manso. Uh-huh. Y Moisés estaba confiado, además, él sabía que si el Señor decidiera que ya no Moisés, ¿no? Bueno, Moisés se hubiera sujetado, por supuesto. Entonces dice Moisés, le dice a Coré en el verso 6, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? En otras palabras, Moisés le dice a Coré, ustedes, ¿no? A Coré y a todos esos hombres, ustedes ya tienen un ministerio. El Señor les ha dado un ministerio privilegiado, porque su ministerio es para con el tabernáculo de Jehová. Pero además de eso, ¿estás queriendo el sacerdocio? Porque recordemos que Coré y todos los coatitas, si bien eran levitas, pero no eran sacerdotes. Y esto es lo que tenemos que saber. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Y este Coré, además de ser levita que tenía ministerio en el tabernáculo, también quería ser sacerdote, así como Aarón y sus hijos. Entonces dice, ¿qué te sucede, Coré? Además, ¿quieres tener el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Wow, wow, aquí estamos viendo una rebelión terrible, ¿no? De estos varones, Datán y Abiram, que eran los hijos de Eliab. Moisés les llama, vengan aquí, Datán y Abiram. Y ellos respondieron, no, no te haremos caso. No te obedeceremos, porque además tú nos has sacado de una tierra que fluye leche y miel, hablando de Egipto, ¿no? Ellos estaban hablando de Egipto. Tú nos has sacado de Egipto, que destila leche y miel, para hacernos morir en este desierto. Y ahora también te enseñoreas de nosotros. ¿Qué les parece esa actitud de rebeldía de Datán y Abiram? No, Moisés, ya no te vamos a obedecer a ti, porque nos has traído a este desierto para que muramos aquí. Nos has sacado de la tierra de Egipto donde teníamos leche y miel. Hermanos, todo esto también nos ayuda a reflexionar respecto a nuestra vida en el Señor. Porque cuando el Señor Jesús nos saca del mundo, de las cosas que ofrece el mundo, llámese fama, dinero y fortuna, todo aquello que el mundo persigue,
¿verdad? Los lujos, cumplir nuestra propia voluntad para satisfacer nuestros propios deseos, olvidándonos de Dios. Así vivíamos en el mundo, ¿no? Con cosas mundanas como la música, por ejemplo, mensajes aberrantes que tiene la música mundana, ¿no? Y el Señor nos ha sacado de todo eso y de pronto estamos ahí como pensando, ¿y si volvemos atrás? Y es que en Egipto la pasábamos bien, en el mundo la pasábamos bomba, dando rienda suelta a la carne. ¿Mm? Y era como que estos varones estaban diciendo, nosotros teníamos todo en Egipto, ¿para qué nos has hecho venir a este desierto? Aquí nos vamos a morir. Estos hombres tenían el corazón muy endurecido. Que no pase eso con nosotros. Porque sí, el Señor Jesús nos manda que nos neguemos a nosotros mismos, que dejemos de buscar las cosas que busca el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y que realmente nos entreguemos para hacer completamente la voluntad del Señor. A eso hemos sido llamados, ¿sí? Pero que no se endurezca nuestro corazón. Ahora no podemos dar rienda suelta a la carne. ¿Qué va a pasar con las personas que dicen eso? Vamos a ver qué sucede con estos varones. Estos varones siguen quejándose. Moisés, tú te estás enseñoreando imperiosamente de nosotros. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel. Ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Se rebelaron. Estos Datán y Abirán se rebelaron completamente. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Bueno, ahí Moisés ora al Señor y dice: Señor, no mires su ofrenda, porque yo no les he hecho ningún mal. Y de hecho Moisés no hizo ningún mal al pueblo. Sí, el pueblo pues terminó en el desierto, ¿verdad? Estaba en una situación donde solamente podían confiar en el Señor, porque en el desierto no hay nada para comer, no se puede sembrar ni cosechar nada, no hay agua. Estaban a la intemperie. Estaban dependiendo de Dios, literalmente. El Señor les mandaba maná del cielo, les dio codornices, sacaba agua de la peña. Dios les decía: estoy aquí para sustentarlos. Pero no, los israelitas estaban extrañando la carne que comían en Egipto. Hermanos, en este tiempo, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos realmente renunciando a todas las carnes que nos ofrecía el mundo? La carne que nos ofrecía Egipto, el Egipto espiritual. ¿Estamos añorando? ¿Queremos darnos la vuelta y volver atrás? ¿O tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe? ¿Cómo está nuestra vida en el Señor? Es importante, ¿verdad?, que aprovechemos todas estas escrituras para ver en qué posición estamos. Dice el verso 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo:
apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Wow, ahí estaba ya la ira del Señor. La ira del Señor. El Señor estaba como que ya no los aguanto a estos incrédulos. No me creen. Realmente no confían en mí. Eso decía el Señor. Hermanos, recordemos que el Señor Jesús nos dice también ahí en Lucas capítulo 12, verso 27 en adelante. Nos dice, ustedes no se preocupen por qué comer, qué beber, qué vestir, porque esas cosas busca la gente del mundo. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesiten les será añadido. ¿Realmente le estamos creyendo al Señor Jesús? ¿O somos como este pueblo, incrédulo? No, es que no creemos que el Señor nos sustente. Ahora recordemos que el Señor Jesús nos dice enfáticamente varias veces, ustedes deben buscar el reino de Dios, deben trabajar por el reino de Dios. Juan 6:27 dice, trabajad, mandamiento del Señor. Trabajad, pero no por el pan por la comida física. Trabajad por la comida que da vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces sí tenemos que trabajar para el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor demanda unas vidas completamente dedicadas al Señor. Pero ¿creemos que el Señor realmente va a añadir todas las cosas que necesitamos? ¿Somos creyentes? Porque estos israelitas de aquí no eran creyentes. Prácticamente se estaban quejando. Entonces Dios les dice, Moisés, Aarón, apártense de esta congregación porque yo los voy a destruir. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Moisés en el verso 22? Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel y fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren los hombres, murieren estos, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Entonces aquí sucede algo, que el Señor le dice a Moisés lo que iba a hacer. Entonces Moisés les dice, apártense de Coré, apártense de Abirán y de Datán, porque Dios los va a destruir, a la familia de ellos.
Entonces ahí las personas tenían que prácticamente darse cuenta quién era realmente el siervo de Dios. ¿Será que el siervo de Dios era Coré? Si ellos se iban con Coré, pues hubieran sido también destruidos. Pero los que reconocieron y se sujetaron, si obedecieron la palabra de Moisés, entonces se apartaron de Coré, ¿verdad? Y pues por su obediencia no serían destruidos. ¿Qué significa esto? Hermanos, en este tiempo hay muchos predicadores que no están predicando realmente las palabras de Cristo, que están contradiciendo realmente a Cristo. Y a través de lo que compartimos la palabra, principalmente lo que leemos la Biblia, podemos darnos cuenta quiénes son los que están hablando engaño y mentira, quiénes son los que están contradiciendo las enseñanzas de Cristo. Porque muchos manipulan las enseñanzas de Cristo para sencillamente atraer gente. Entonces, hermanos, los que reconozcan que realmente lo que dice el Señor Jesús es verdadero, se van a alejar de los falsos predicadores, de los falsos maestros. Es importante alejarnos de aquellos que están predicando cosas contrarias a las enseñanzas de Cristo. Solo por darle un ejemplo. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si hay algún predicador que le enseña a usted y le dice, no es necesario hacer nada para entrar al reino de los cielos, ese está contradiciendo a Cristo, porque el Señor Jesús dice textualmente, literalmente, claramente, el que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Pues hay muchas palabras del Señor Jesús que están tergiversando muchos predicadores. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 15, verso 10, si obedecen lo que les mando, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido a mi Padre y permanezco en su amor. Si algún predicador le enseña diciendo, no es necesaria la obediencia para permanecer en su amor, ese está contradiciendo a Cristo. Aléjese de ese Coré, aléjese de ese Datán, de ese Abirán, falsos siervos de Dios, porque contradicen el mensaje de Cristo. Y cualquiera que predica algo contrario al mensaje de Cristo, esa persona está bajo anatema, es decir, bajo maldición. Paremos los oídos, las orejas, veamos bien realmente qué es lo que el Señor Jesús enseña. No vaya a ser que falsos maestros nos atraigan y lleguemos a ser destruidos juntamente con ellos. Dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Pero los que oyen la voz de los mentirosos, ellos van a destrucción. Todo esto que estamos viendo aquí de Coré, Datán y Abirán, está sucediendo en este tiempo también. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a proceder? Obedezcamos a Cristo. Porque en aquel tiempo antiguo, el Señor dio a Moisés para guiar al pueblo. Ahora, en este tiempo, el Señor nos ha dado a Jesucristo, su Hijo, para que todas sus enseñanzas, todas las palabras del Señor Jesús nos guíen. Dice Hechos capítulo 3, verso 22. Todo aquel que no oiga, que no obedezca al Señor Jesús enviado por Dios, será cortado del pueblo, excluido del pueblo de Dios. Pues bien, dice el verso 33, que Coré, Datán y Abirán descendieron con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos,
porque decían, no nos trague también la tierra. Y también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Es decir, el Señor no solamente destruyó a Coré, a Datam y a Abirán, sino también a aquellos hombres que siguieron a Coré, que obedecieron a estos hombres, a estos falsos siervos de Dios, que traicionaron al Señor. Fueron consumidos por el fuego. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Bueno, entonces el Señor manda que se utilicen estos incensarios para fabricar planchas que cubran el altar, para que los israelitas se acuerden, para que recuerden que cualquier rebelión es castigada. Dice el verso 39, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Es que este Coré realmente quería ser sacerdote, quería ser sumo sacerdote como lo era Aarón, pero los coatitas no podían ser sacerdotes, no podían ser sumos sacerdotes, sino solamente los que eran de la descendencia de Aarón. Entonces, esto era para que los israelitas se acuerden de eso. No se trata de hacer lo que uno quiere, sino que uno debe hacer lo que Dios manda, aunque a uno no le guste. Sí. Nuestro Dios es Rey de Reyes, y Él es digno de ser obedecido en absolutamente todo. Dice el verso 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Bueno, aquí una vez más, el pueblo de Israel no estaba viendo la gravedad del asunto, porque es Dios mismo quien consumió a los rebeldes. Y los israelitas, en vez de ver que la rebelión es terrible, ellos vieron, ay, los israelitas han muerto, Moisés, por tu culpa han muerto, estás matando al pueblo de Jehová. Hermanos, debemos poner la mirada en lo que es realmente importante, ¿sí? Lo importante, hermanos, es ser reverentes a Dios, ser obedientes a Dios, y los que mueren, mueren por su propia rebelión. Incluso ahora, hermanos, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, las palabras del Señor Jesús son muy radicales muchas veces, y hay personas que se alejan porque escuchan eso. No, es una palabra muy dura. ¿Quién podrá oír esa palabra? Es muy radical. Y se van. Y algunos dicen, no prediques eso. Mira, el pueblo se está yendo. No, hermanos. Nosotros, así como Moisés y como todos, estamos llamados a ser fieles a la predicación del Señor, a la predicación de las Escrituras,
Si alguno es rebelde y desobedece lo que dice el Señor, pues es triste, pero su fin será destrucción. Solamente aquellos que obedecen al Señor tendrán salvación eterna. Eso nos dice el libro de Hebreos capítulo 5, verso 9. El Señor vino a ser autor de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Así que no se trata de agradar al hombre, no se trata de hablar bonito para atraer gente. Se trata de hablar la palabra fiel y recta que nos enseña nuestro Señor. ¿Bien? Obviamente, hermanos, nosotros anhelamos que todos recibieran la palabra de Cristo. Anhelamos que todos aceptaran y obedecieran al Señor. Lamentablemente, no sucede así. Muchos lo rechazan. Muchos rechazan las palabras de Cristo. Pero bueno, ahí estamos, perseverando, anunciando las palabras del Señor, para que, si el Señor quiere, les conceda que se arrepientan. Entonces, es importante esto, hermanos, que nosotros podamos leer las Escrituras de una forma muy imparcial. No busquemos interpretaciones complicadas para cambiar, para torcer la palabra de Dios. Si la palabra dice algo, no busque interpretaciones, obedézcala. Si el Señor Jesús dice algo, no le busque las interpretaciones rebuscadas para tratar de zafarse de lo que dice el Señor. No, el Señor dice algo, obedézcale. Él es el Rey. Bien, entonces continuamos. Dice, el pueblo murmuró otra vez contra Moisés y contra Aarón. Y el Señor una vez más dice, bueno, Moisés, Aarón, apártense de este pueblo porque yo los voy a consumir. En un momento, eso dice el verso 45. Apartaos en medio de esta congregación, los consumiré en un momento. Y Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Aquí vemos también algo interesante en la actitud de Moisés. Moisés no era un varón que dijera, está bien, Señor, me levanto y destrúyelos. No, Moisés realmente buscaba la misericordia de Dios para su pueblo. Sí, el pueblo era rebelde, era pecador. De hecho, aquí el Señor mató a 14,700 israelitas rebeldes. Aarón se apresuró a hacer expiación, una forma de intercesión para que el Señor tenga misericordia, y cesó la mortandad. Pues bien, Moisés también quería que el pueblo de alguna forma se salvara. Pero durante todos estos capítulos que hemos leído, el pueblo de Israel en el desierto se vio mucha rebeldía, mucha dureza de corazón. El pueblo de Israel quería hacer su propia voluntad y no obedecer a Dios. Querían hacer las cosas a su propio estilo. Pero Moisés trataba por todos los medios de que el pueblo entendiera. Y bueno, esto nos hace también ver que el Señor sí es misericordioso, es tardo para la ira. Pero el Señor se molesta muchísimo, muchísimo, cuando su pueblo es rebelde,
cuando su pueblo desobedece, cuando aquellos que conociendo lo que dice el Señor Jesús hacen lo contrario. El Señor no quiere saber de ellos. Dice Proverbios 28:9 que aquellos que no quieren oír la palabra de Dios para obedecerla, aún la oración de ellos es abominable ante el Señor. Entonces, no seamos pueblo rebelde, sino seamos más bien un pueblo dócil, que le crea al Señor, que nos pongamos en las manos del Señor. Y entonces seremos un pueblo que veamos la tierra prometida. Hebreos capítulo 10, verso 36 dice que es necesario perseverar en obediencia para que después de haber hecho la voluntad de Dios, recibamos lo que Él ha prometido. Bien, amados hermanos, hasta aquí entonces el capítulo 16 del libro de Números. Como siempre, espero que haya sido de edificación, de bendición para su vida. Me despido. Nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces.